¿Cómo están todos ustedes? Vamos a seguir con la serie Gender de los cuatro elementos. En cuanto a Wasu, aunque había sobrevivido, ahora estaba empezando a pagar por lo que había hecho. Así lo evidenciaban los gritos de furia que resonaban en la habitación donde se encontraba internado, bajo vigilancia para evitar su fuga. ¡Déjenme ir! Si no me dejan ir, eliminaré a todos. Teniente, desde que el doctor terminó su evaluación, el prisionero no dejaba de asustar. Está tan fuera de control, ¿por qué solo le pusieron esposas? No le ataban los pies. Guaso recibió un impacto en medio de la espalda mientras luchaba contra los agentes de policía. Como resultado, ha perdido el movimiento de la cintura para abajo y ya no podrá caminar. A partir de ahora pasará el resto de su vida en una silla de ruedas y pagará por sus crímenes en prisión. Ya sabe de los cadáveres, entre los cuales posiblemente se encuentre el señor Guasopón. Todavía no, pero si ya está en ese estado sin saberlo, imagínese cuando descubra que ha perdido la protección de su padre. Creo que entonces se volverá realmente loco. Ha llegado el momento de pagar por los pecados del pasado y pasar el resto de su vida reflexionando sobre los crímenes. Dean abrazó a Rose con todo su amor, devolviéndole el fuerte abrazo a la joven. Después de pasar juntos por momentos difíciles y sobrevivir, finalmente podían reencontrarse. En ese caso saldré a buscar algo para comer, no quiero estorbar, dijo Mondain. Dean no pudo contener sus sentimientos y se arrojó a sus brazos sin ninguna reserva. Solo entonces se dio cuenta de que había demostrado su afecto abiertamente, justo delante de su padre guayo, lo que la dejó un poco avergonzada. Entonces se alejó apresuradamente un poco y lo ocultó con una sonrisa. Disculpa por la demora. ¿Cómo está Kai? En general la situación sigue siendo preocupante. El impacto le dio una costilla y casi atravesó el pulmón. Los doctores lograron extirparlo, pero aún no ha podido salir de UCI. No te preocupes, Dean, creo que Kai estará muy bien. Rose colocó su mano sobre la de Dean, quien sostenía la suya con firmeza. Ambas buscaban consuelo en el cálido tacto, tratando de compensar el miedo y la angustia que estaban experimentando. Sin embargo, expresaban sus sentimientos de manera contenida, pues sabían que estaban bajo la atenta mirada de su padre y de Guayo, quienes observaban en silencio sonriendo. Quizás ya estaban acostumbrados al cariño entre ambas y por eso no hicieron ningún comentario. Ya que estamos todos reunidos, aprovecharé esta oportunidad para informarle sobre el caso del señor Tipacor y sobre Wasu y el señor Wasupon. Dean, tengo algo importante que hablarte. ¿Qué pasa, Rose? En los últimos días, Dean ha estado ocupada yendo a la estación de policía y al hospital todos los días, por lo que aún no había tenido la oportunidad de discutir la recomendación del doctor sobre el traslado de su padre Van Gogh para recibir un tratamiento adicional. Al menos como eran pareja quería consultar con Dean antes de tomar una decisión tan importante. Sin embargo, ambas personas estaban tan ocupadas que apenas tenían tiempo una a la otra. Aún así no quería parecer malcriada ni hacer un berrinche, ya que entendía bien la situación. Así que aprovechó esa mañana 3 días después de los malos acontecimientos para preguntarle a Dean mientras por fin tenían oportunidad de desayunar juntas. Se trata de mi padre, Dean. ¿Crees que sería una buena idea si lo llevo? Dean, ¿qué pasa, tío Claude? ¿Por qué estás tan nervioso? El hospital acaba de llamar para decirnos que Kai se ha despertado. Rose, hablemos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Ahora tengo que ir al hospital con el tío Clark. Dean le explicó a Rose creyendo que entendería la urgencia de la situación. Luego de resolver eso, pudieron hablar con más tranquilidad sobre el tema que ella quería tratar, ya que no quería dar una respuesta apresurada sin pensarlo bien. Entonces iré contigo, Dean, yo también quiero visitar a Kai. Dean y el tío Clark van a visitar primero, iré al baño rápidamente y los veré. Entonces voy a visitar a Kai primero, Dean. La enfermera dijo que necesito firmar algunos documentos. Rose, nos vemos allí, ¿de acuerdo? Está bien, Dean, estaré allí enseguida. De hecho, decir que necesitaba ir al baño era solo una excusa de alguien tan cobarde como ella. Por más que lo había intentado, nunca pudo librarse por completo de esas pequeñas molestias y del resentimiento infantil que aún cargaba. Ella quería ser la novia, quería que Dean se sintiera orgulloso de elegirla, en lugar de Kyle, quien siempre le ofrecía de un amor intenso y grandioso. Pero durante los últimos días, cada vez que tenía momentos solas, se dejaba llevar por sus pensamientos. Se preguntaba repetidamente dónde estaba exactamente su verdadero lugar. Vamos, Rose. Si sigues luciendo como si estuvieras dando vueltas a las cosas, Kae podría no aceptar tus disculpas. Ella quería aceptar la conexión entre Dean y Kae sin sentir dolor en su corazón, pero porque era difícil. Dean, llamó Kae, no intentes levantarte, el doctor aún no ha permitido que te muevas. Dean tocó suavemente el hombro de su amiga herida, un gesto gentil, para evitar que Kae desobedeciera las órdenes del doctor. Ella fue la primera en visitarla y estaba esperando que el tío Clay y Rose llegaran para visitarla también.
Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.